Si usted tiene esa disposición de escucharlo, Dios le va a hablar. Dios habla, que nosotros podamos escucharle es decisión de cada persona. Pero estamos aquí para poder encontrar una palabra que nos anime, que nos llene de fuerza, que podamos realmente entender cuál es ese plan divino de Dios para nuestras vidas. Estamos en nuestra cuarta semana en esta serie Temores. Y algo que quiero que quede en nuestra mente es que todo el temor que podamos tener va a tener un impacto en nuestra vida. Pero el temor es algo natural, es algo que existe, es algo real. A veces pensamos que no existe. Sí existe, y sea cristiano o no cristiano, va a tener temor en algún momento de su vida, o va a vivir en temor, dejando que ese temor lo controle. Y hay dos tipos de temores: el temor que podamos tener a la palabra del Señor, al no cumplir con lo que Dios quiere para nosotros. No es cuestión de Dios, es cuestión de nosotros. Pero hay temores que surgen por el ambiente, por las circunstancias que nosotros podemos vivir, y ahí es donde nosotros tenemos que depositar nuestras vidas. Y quiero en esta preciosa mañana que usted pueda abrir su Biblia o sus notas y podamos realmente escuchar la palabra del Señor en esta hora. Amén. Lo tiene ahí en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 9. Lo tiene. Vamos a compartir este tema: temor a la escasez. ¿Cuántos han pasado escasez en su vida? Levante su mano si usted en alguna etapa de su vida ha tenido escasez. Podemos tener diferentes tipos de necesidades o escasez material, pero también espiritual. Y quiero que nosotros podamos hablar de esas dos áreas de nuestra vida, la material y la espiritual. No necesariamente una complementa a la otra, y quiero que nosotros podamos en esta mañana aprender. Mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 17. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así el versículo 9. Ayúdenme todos juntos, por favor. Dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la vio y la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué dice ahí? Morir. Y dice el 13, Elías le dijo, ¿qué dice? Todos juntos, por favor, fuerte, dice: no tengas temor. Otra vez, ¿qué le dijo? No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja, que dice, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Fíjese que cuando hablamos acerca del temor a la escasez, y quiero que en nuestra mente podamos visualizar lo que nosotros tenemos y las cosas que hemos pasado, hay una palabra del Señor para nuestras vidas. Sabe que nosotros nos movemos por lo espiritual, pero lo espiritual se manifiesta en lo terrenal. Y aquí está hablando del profeta Elías. Antes de esto era cuando Elías se encontraba en una situación difícil por haber dado un mensaje al rey de Acab. Le había profetizado que iban a venir días donde no llovería, días donde escasearía el agua.
Y sabe que a veces por llevar una palabra del Señor, muchas veces pasa uno situaciones difíciles. Y no es porque uno diga lo que uno cree, sino lo que Dios quiere que uno deje saber a los demás. Esa era la situación que pasaba Elías. Pero aún en medio de esa situación, porque había escasez, no había agua, había realmente situaciones quizás precarias para el pueblo, pero aún así el Señor guarda a esas personas en esos momentos difíciles de escasez que podemos tener. Dios nos guarda. Dios tiene una palabra de esperanza y de fe para cada uno de los que estamos aquí. Por eso el temor muchas veces nos ayuda a buscar a Dios. A veces en esos momentos difíciles, usted cuando ha pasado escasez, vamos a hablar de lo material, el poder estar aquí, somos personas bendecidas, ¿sí o no? Levante su mano si usted ha sido bendecido. Yo puedo ver que usted es bendecido. El hecho de haber llegado aquí y poder estar sentado escuchando una palabra del Señor ya es una bendición. El hecho que usted tenga ropa, zapatos, tenga un auto que lo trajo para acá, esa es una bendición. El poder tener una casa, ya sea suya, rentada, donde viva, esa es una bendición. Las cosas no salen de la nada. Hay alguien que provee para cada uno de los que estamos aquí. Pero en este pasaje quiero que vea cómo la fe de una persona puede activarse en medio de las situaciones difíciles. Usted y yo que podemos estar pasando situaciones difíciles, porque como dice, corazones vemos, caras vemos, corazones no sabemos, perdón. No sabemos aquí cuántos realmente pueden estar en una situación muy grave. Y vamos a hablar de lo material. Ahora, ese temor a la escasez. A veces ese temor puede volverse realidad, pero no puede ser tan grave como nosotros pensamos. Pero hay veces sí las pasamos. Y puede ser que usted la esté pasando, o puede ser que la haya pasado, o puede ser que la vaya a pasar. Porque ninguno de los que estamos aquí estamos separados de no poderla pasar. Y eso es lo que quiero que compartamos en esta mañana. Que podamos vivir a través de la Escritura. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor a cada uno? Mire cómo decía Elías. Ahí podemos encontrar personas que aún en medio de la dificultad Dios guarda. Porque el Señor, después de haberlo mandado a Elías a dar un mensaje al rey, lo manda a esta ciudad, exactamente a este lugar, a una mujer que iba a proveer para él. Pero antes de eso, ya el Señor también había hablado a esa mujer que iba a enviar a un hombre para que pudiera atender. Quiero que nosotros veamos más de lo que podemos leer. Siempre va a haber una palabra de fe de Dios para cada uno, para todos los que estamos aquí. Y esa va a estar ligada a la obediencia, a hacer lo que Dios nos manda. Y quiero que usted entienda que esos momentos de escasez, ¿cuáles fueron las decisiones que nosotros tomamos? ¿Qué fue los pensamientos que quizás tuvimos en ese momento que estábamos pasando? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿Qué decisiones tomamos? A veces, hermano, el temor nos gana, el temor domina, controla y nos hace dudar del Señor. Nosotros cuando dudamos es porque queremos una evidencia que nuestros ojos naturales puedan ver. Pero cuando creemos en el Señor, aunque no lo miremos, confiamos en Él. Amén. Por eso en la vida vamos a estar en posiciones difíciles. Mire, ninguno de los que está aquí, quizás alguno probablemente no haya tenido que pasar situaciones difíciles en su país. Levante su mano si su vida en su país era fácil. Levante su mano. Muy pocos. Le voy a contar mi experiencia. Realmente mi situación cuando yo estaba en Honduras no era difícil. Mis padres estaban aquí y proveían para todo. Yo no tenía de qué preocuparme. Ellos eran los que tenían que preocuparse por nosotros, por mí y mis hermanos. Pero realmente no tenía temor porque sabía que existía un proveedor. Y en ese momento eran mis padres. Pero cuando me tocó enfrentar la vida, la realidad de lo que es la vida, entonces ya empecé a ver que hay momentos de escasez. Donde hay momentos de escasez y donde uno tiene que creer en el Señor aunque no tenga. Y eso es lo que podemos ver aquí. Y fíjese que en este pasaje, solo en este pasaje podríamos encontrar cómo el Señor se mueve. ¿Por qué? Porque había escasez de agua. Y dice que lo primero que le pidió Elías a esta mujer fue un vaso con agua. Miren lo que dice: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso.
¿Dónde le iba a dar esta mujer agua si no había agua? Si había una temporada de sed en esos tiempos. Pero ahí es donde viene la palabra de fe de Dios para cada uno de los que estamos aquí. Por eso comenzar un ministerio, comenzar a servirle al Señor y creerle a Jesús no es fácil, porque tendremos momentos difíciles, momentos de escasez, donde tendremos que decidir qué hacer, donde tendremos que decir: Señor, creo en tu palabra, aunque mi realidad, aunque mi entorno me esté diciendo lo contrario. A veces estamos nosotros con aquel temor en que si nos vamos o no nos vamos, en que si hago o no hago, decido tomar o empezar esto o no. Hay personas que nunca hacen nada porque jamás se deciden hacer algo y viven en escasez. Siempre uno vive en escasez y pasan los años y amamos al Señor, pero vivimos en esas temporadas de escasez. Muchas veces podemos tener abundancia material, pero podemos ser pobres, escasos espirituales. Hay gente que puede tener mucho, pero espiritualmente está muerto, necesita ser saciado. Acabamos de cantar: Jesucristo basta, Jesucristo basta. Él atiende al que está sediento. El hecho que usted y yo podamos ser prosperados materialmente no quiere decir de que estemos bien espiritualmente. Ahora le voy a decir esto, pero sí le puedo decir que si el Señor nos sacia espiritualmente, voy a estar bien materialmente. ¿Sabe por qué? Porque no depende de lo que usted pueda tener, sino de lo que usted cree en el Señor. Amén. Por eso nosotros confundimos las cosas. Pensamos que solo porque Dios está siendo bueno con nuestra vida, quiere decir de que estamos bien con Él, y no quiere decir necesariamente eso. Hay momentos donde lo material te puede alejar de Dios, pero lo básico, lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sabe qué es lo que encontramos en San Juan capítulo 6? Si usted se recuerda, cuando el pueblo lo seguía, la multitud, y había que proveer alimento para esas personas que estaban escuchando al Señor, y solo habían, ¿qué dice su palabra? 5 panes y 3 peces. El Señor, en medio de la necesidad, en medio de esos momentos difíciles, Dios sabe. A Dios nada le es oculto. Conoce el corazón de los que estamos aquí. Él sabe dónde usted tiene su tesoro. Él sabe dónde usted tiene puesta su esperanza. Y yo le he contado una y otra vez dónde tenía mi esperanza antes de que yo viviera ya completamente en familia. Mi esperanza estaba puesta en mis ahorros. Mi esperanza estaba puesta en lo que yo podía hacer. Y no entendía de que dice la palabra del Señor que las fuerzas las da Él. Todo lo que usted tiene es porque el Señor nos da las fuerzas. Es porque el Señor nos guarda del devorador cuando hay fidelidad en los que estamos aquí. Por eso ninguno de los que está aquí puede decir de que tiene temor a la escasez, porque usted está puesta su mirada en Dios. Amén, hermano. Por eso es importante el hacer la voluntad de Dios. Eso no quiere decir de que no estemos exentos de que nos pasen cosas difíciles en la vida. A veces esos problemas o esas situaciones de escasez, y le voy a hablar de escasez. Escasez no es aquello extra que usted quiera. Escasez es aquellas cosas que usted necesita. ¿Qué era lo que necesitaba Elías? Necesitaba agua y pan. Necesitaba algo que lo mantuviera vivo. Amén, hermanos. Eso es lo que necesitaba. Él no quería un banquete. Él no quería, hermano, una limonada, ¿verdad? Él no dice: ay, no, a mí no me gusta eso. ¿Cuánto le ha pasado eso? Ay, no, qué feo. Después de que pidió la comida, la ordenó y sabe que le va a tener que pagar, y dice: ay, no, qué feo. Solo probó y la dejó. ¿Verdad que sí? En este país se da mucho. A veces compramos las cosas, probamos y no nos gusta. ¿Sabe que a veces es una tristeza cuando usted va a comer a esos restaurantes, los buffets esos? Porque la gente prueba y bota. Ay, no, qué feo, prueba y bota. ¿No se da cuenta? Yo sé que usted no hace eso, pero otra gente sí, ¿verdad? Hermano, vivimos, dice su palabra, que Dios nos permitió llegar a esta tierra donde fluye la leche y la miel. O sea, se desperdicia y se desperdicia. Entonces a veces se pregunta uno: ¿estamos en escasez? Creo que estamos en un lugar de mucha abundancia. Y ahí eso es peligroso para usted y para mí, porque no podemos apreciar realmente las bendiciones de Dios. En esa escasez Dios siempre va a usar a hombres. Dios lo puede usar a usted, me puede usar a mí, porque quiero que sepa que cuando hay escasez, y voy a hablarle de lo material, cuando hay escasez, si Dios lo va a ayudar a usted en esos momentos de escasez, va a usar personas. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios lo va a usar a usted.
Dios va a usar a alguien para ayudar a otro. No crea de que las cosas van a venir del cielo, está esperando que el maná descienda del cielo para darle de alimento. No, muchos de los grandes errores que cometemos es que todo lo queremos arreglar a través de la oración. Y orar es bueno, pero orar, pero con accionar. Voy a orar por usted, hermano. ¿No ha escuchado eso usted? Mire que estoy pasando una necesidad y necesito, y usted tiene, y dice, ay no, pero es que se me va a desajustar, ¿verdad? Voy a orar por usted. Sí, Dios nos manda a orar, pero también a ayudar. Amén. Por eso en esos momentos de escasez, quiero que sepa, hemos aprendido la primera semana enfrentando mis temores. El temor al rechazo, el temor a la pérdida, y hablamos de la vida. Ahora el temor a la escasez, al que en algún momento lo que yo tenga un día no tenga, o que nunca he dejado de tener y que ese día pueda llegar. Hay momentos que Dios le va a permitir a todos los que estamos aquí. Yo no sé cuánto usted pueda aguantar, cuánto usted pueda resistir, pero ¿sabe qué? Quizás Dios nos permita pasar muchas lecciones, y a veces esas lecciones no son muy agradables, son dolorosas, pero así entendemos que vivimos por lo que el Señor dice. Amén. ¿Y sabe qué? En esos momentos de temor a la escasez, quiero que pueda escribir ahí en sus notas, por favor. Yo debo de reconocer mis necesidades. Escriba ahí, por favor, mis necesidades. ¿Por qué? Hay una gran diferencia en lo que es una necesidad y es en aquello que yo deseo. La necesidad es aquello elemental, es aquello que yo necesito para poder vivir o para salir adelante. Amén. Dice Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1. ¿Lo tiene? Ayúdenme por favor en lo que dice la escritura. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de las profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido, ¿qué dice? El acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una tinaja de aceite. Mira, hermano, tengo que reconocer mi necesidad. ¿Qué era lo que pasaba? Esta mujer cristiana, porque ¿qué dice? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Era una mujer cristiana, ¿verdad? O sea, no era alguien que no desconocía del Señor, era una persona cristiana, y todavía se casó con un cristiano. Porque ¿qué dice ahí? Mi marido, tu siervo. O sea, un cristiano también. Pongámoslo desde este plano bien práctico. Hermano, le voy a hacer esta pregunta: ¿hay cristianos que deben las tarjetas de crédito? Levante su mano, por favor. Ay, nadie quiere decir, ¿verdad? ¿Hay cristianos que tienen deudas? Bueno, aparte su casa, porque hasta que la pague va a ser suya. Mire, a veces nos hemos creado necesidades. A veces hay cosas que no necesitábamos, pero por mantener un estilo de vida, un estándar, ha hecho de nuestra vida una aflicción y hace que vivamos en una escasez. Mire, le voy a contar una de las experiencias que en algún momento alguien me compartió. ¿Sabe que esa persona ganaba bien? Yo diría, hubiese deseado ganar ese salario que él tenía. Tenía una casa pequeña, pero agradable, bonita, lo que cualquiera, creo que de los que estamos aquí necesitamos. Pero lo promovieron en el trabajo. ¿Qué sucedió? Le aumentaron el doble de lo que él ganaba. Cuando empezó a ver que su dinero fluía más, dijo: mi casa ya no me gusta. Dice: yo quiero una casa más grande. Entonces dijo: ok, la puedo pagar. Compró su casa. El problema que ya se había generado ya no era una necesidad, ya era un deseo personal. ¿Qué sucedió? De que sí la podía pagar, pero estaba más preocupado como cuando pagaba su casa, su pequeña casa. Hoy tenía una casa mucho más grande. Quiero decirle de que creamos esas necesidades que afligen nuestra alma y afligen nuestro corazón. Tenemos un carro y nos lleva y nos trae, y queremos otro mejor. Yo le dije que las pérdidas a veces abren oportunidades y es bueno, pero también quiero que sepa
que todos los que estamos aquí, que uno tiene que arroparse hasta donde dice el dicho, hasta donde la cobija alcance. Porque a veces queremos aplicar o usar esa fe, hermano, dejando afuera a Dios. Por eso Dios todo lo sabe. Quiero que repita conmigo, por favor. Dios todo lo sabe. Dios sabe cuál es mi necesidad, pero yo debo de reconocer cuál es su necesidad. ¿Qué es lo que realmente usted necesita? ¿Qué es lo que necesita para servirle a Él? ¿Qué es lo que necesita su familia? ¿Qué realmente necesitamos para poder nosotros estar cumpliendo ese plan divino en nuestras vidas? Amén. Debo identificarlo, pero de una manera exacta. ¿Qué es lo que usted realmente quiere para tener en este mundo? ¿Cuáles son sus oraciones? Si sus oraciones están enfocadas en aquellas cosas materiales. Cuando yo reconozco mi necesidad, vea lo que dice esta mujer. Le dijo al profeta Eliseo: tú sabes que él era temeroso de Dios. Era temeroso, pero era un mal administrador. Porque dice que los cobradores, así como cuando, no sé si en el país de usted alguna vez sacó algún aparato fiado, dicen en Honduras, ¿verdad? Y llegaba el de la moto, ¿verdad? Con la tarjetita a cobrarle. ¿A cuántos usted a su vecino vio que llegaba así? Mire, esa moto avisaba que llegaba el cobrador. Con el ruidal que hacía, todo el mundo se escondía, porque usted tenía que dar la cuota de la tele, de la estufa, de lo que hubiese comprado. Llegaba y viene el cobrador y cerraban la puerta. Decirle que no estoy, y ponían a los niños todavía. Dice mi mami que no está. Mire, aquí podemos encontrar a un cristiano, a una familia cristiana que no era muy buen administrador. Porque vea lo que dice la escritura. Dice: para tomarse a 2 de mis hijos por siervos. O sea, todo lo que debemos hay que pagarlo. ¿Alguien dice amén? Si usted debe, pague. Mire, poquitos amenes. Dice que allá el Señor te lo pague, dice uno, ¿verdad? No he escuchado, no, el Señor no lo va a pagar si usted pidió prestado. Aquí en la tierra tiene que pagar, ¿verdad? Ese no es deuda del Señor. Usted lo pidió prestado sin preguntarle a Él. Amén. Ahora vea esto. Ahí el Señor empezó a ver a través de Eliseo y le dio una palabra de fe. Sabía de que las malas decisiones pueden traer temor a la escasez o momentos difíciles, pero aún así Dios tiene misericordia de todos los que estamos aquí. Y dice ahí la palabra: declárame qué tienes en la casa. Hay cosas básicas. Creo que aquí todos, hermanos, sabemos que tenemos necesidades por nuestras quizás malas decisiones, o simplemente por el ambiente en el que vivimos, el tipo de vida en la que estamos. Van a haber situaciones. Aún de esas Dios quiere tener cuidado de nosotros. Cuando nosotros ponemos activa esa fe que encontramos a través de la escritura. Esas cosas, hermanos, básicas, no son lo extra que usted quiere. Puede ser comida, puede ser vivida, puede ser aquello que realmente necesita. ¿Usted para qué a veces pide tener más trabajo? ¿Para qué? ¿Para acumular más, ahorrar más, para vivir mejor? ¿Es algo que usted realmente necesita? ¿Es algo básico para su vida? Quiero que nosotros meditemos en eso. Dios quiere bendecirnos y nos quiere prosperar, pero sabe que Dios ve el corazón. ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Por qué anhelamos más de lo que quizás tenemos? ¿O por qué estamos pasando las situaciones difíciles que estamos pasando? ¿Qué nos llevó a esas situaciones? Y ahí es donde el enemigo se aprovecha, porque causa en nuestra alma temor. Ya empieza a dominarnos el temor. El temor es sinónimo de duda, es no creer en el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Hay alguien aquí que crea al Señor? Levante su mano, dele un aplauso al Señor si usted tiene su fe puesta en el Señor, porque Él es bueno. Y sabe que aprendimos, y quiero que a medida usted lea la escritura se dé cuenta que la fe se activa en medio de las necesidades. Dios no se va a mover si no hay problemas o no hay momentos difíciles. Dios se va a mover en medio de las necesidades, porque ahí reconocemos que no está en nuestras manos.
Hay cosas que serán por nuestras malas decisiones, pero hay otras cosas que simplemente vendrán. Y hay cosas que son inevitables porque nosotros podemos hacer algo, pero no tenemos control de otras cosas. Y esas pueden venir. Por eso es bien importante que en medio de esas necesidades su fe no mengue, sino que sea mayor. Amén. Por eso es importante esto. ¿Y sabe qué? Cuando yo tengo temor a la escasez, yo tengo que, ahí escriben sus notas, por favor, mirar lo que tengo. Bendito sea el Señor. Mire lo que usted tiene. Mira a su hermano que está a su lado, pregúntele qué es lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes? Pregúnteme qué tengo. Tengo 4 hijos, una esposa, tengo un trabajo, tengo una casa, tengo 2 vehículos que me traen, me llevan, no me puedo quejar. Yo le decía a uno de los compañeros de trabajo, le digo, me dice, trae tu carro, te lo voy a revisar, ¿verdad? Y una vez le dije, está bien, de gratis, sí, me dice. Empezó a revisarme el carro y me dice, me sacó una gran lista, ¿verdad? Y me dice, tu carro necesita esto. Con eso me compro otro, le digo. Entonces me dice, sí, por eso lo hice, para que te compres otro. ¿Sabes qué? Tengo algo mejor. ¿El qué? Me dice, antes de salir voy a poner la mano y voy a orar, Señor, usa este vehículo hasta que sea tu voluntad que siga andando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no quiero crear algo en este momento que no es una necesidad para mí. Pero yo sé que ese día va a llegar. No hay ninguna cosa material que sea eterna. Todas las cosas tienen su tiempo de vida. Aún las cosas materiales tienen tiempo de vida. Hermano, quiero decirles que uno tiene que moverse por lo que uno tiene. Dios mira lo que tengo. ¿Sabe algo que he aprendido en este caminar? Que Dios jamás le va a pedir algo a usted que no tenga. Dios le dijo a estas 2 mujeres, ¿sabe qué? Una tenía una tinaja llena de aceite, otra tenía agua y pan. Y ambas, de lo que poco que tenía, el Señor quería manifestarse en milagro con ellos. Ahora usted tiene que mirar lo que tiene. Dice el Señor, mire lo que dice. Y ahí estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces confundimos ciertas cosas cuando hablamos de la escasez. Dice el Señor Jesús en Lucas 21, ¿lo tiene? Levantando los ojos, ayúdenme a leerlo por favor. Vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí, ¿qué dice? 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó, ¿qué dice? Más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, de los que dice, le sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Por eso tengo que mirar lo que tengo. ¿Y sabe qué? Confundimos como cristianos y a veces creemos que el dar más quiere decir de que vamos a ser más bendecidos. Y quiero decirle que no necesariamente va a ser así. Porque Dios mira el corazón. El Señor Jesús vio a 2 personas, pongámoslo así, 2, un rico y un pobre, una mujer rica y una mujer pobre. Eso fue lo que el Señor vio. Vio que el rico dio de lo que le sobraba, más la pobre, la que no tenía nada, dio todo lo que tenía. No necesariamente cuando uno le da al Señor, Dios mira las cantidades. Dios mira el corazón, mira qué es lo que tiene. Amén. Ahora le hago una pregunta. ¿Quién cree usted que tenía escasez espiritual? ¿Los ricos o esta mujer pobre? Los ricos. Porque nosotros pensamos que el dar, porque aquí es de dar a Dios, depende de la cantidad, y no es eso. Es de dar a Dios de lo que yo tengo. Amén. Siempre Dios va a ver el corazón. Mire, desprendernos de algo. ¿Por qué le estoy compartiendo esta palabra? Porque muchas veces la escasez es provocada por nuestras propias acciones delante del Señor. Queremos ver las bendiciones de Dios sin entender los principios que el Señor ha establecido. Muchas veces, hermano, estamos aferrados a lo que nosotros creemos que es nuestro, sin entender que Dios nos ha puesto como mayordomos para administrar las cosas que Él nos ha dado. Amén. Cuando usted logra entender esos principios,
cuando usted pueda obedecer a Dios, cuando nosotros podamos vivir de una manera agradable, vamos a ver de que lo que yo tengo es lo que Dios me ha dado, y de lo que yo tengo el Señor va a ver nuestro corazón. Amén. Dios siempre va a poner algo en nuestras manos. Voy a hacerle una pregunta: ¿cuántos no tienen trabajo aquí? Levante su mano si usted no tiene trabajo. Pero ha trabajado. Y hay personas que no trabajan porque otros le dicen: no trabajes, quédate en casa. Yo le puedo decir aún de mi experiencia. Cuando mi esposa vino, le digo: no trabajes, no necesitas trabajar. Y yo sé que, hermano, no se sienta mal, pero va a llegar un momento donde para un desarrollo personal va a necesitar usted trabajar, porque es algo personal que uno necesita ahora. Pero en medio de eso, Dios provee y pone en nuestras manos recursos. Y en esos momentos de escasez, a veces en esos momentos de escasez es cuando Dios más quiere ver cuánto nosotros le creemos a Él. Porque las palabras de nuestro Señor Jesús son impactantes para la iglesia de hoy. No confunda cantidad con corazón. ¿Alguien puede decir amén a eso? No confunda cantidad con corazón. Por eso Dios, eso es lo que quiere. Es bien importante que Él se va a manifestar en medio de esas necesidades. Vamos a ver los milagros. Si usted va atrás, lo que leíamos en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes acerca de estas dos mujeres, de aquello poco que tenían, porque sabe que en lo poco, lo que nosotros no entendemos, que en lo poco que podemos tener, un día se va a acabar cuando dejamos a Dios afuera de toda situación. Pero en eso poco que usted pueda tener, nunca va a dejar de menguar. Dios va a seguir proveyendo. Amén. ¿Cuáles son uno de los mayores pensamientos? Le voy a decir esto. Para usted que está aquí y quizás no está entendiendo mucho de lo que estamos hablando hoy, si usted piensa de que lo que usted tiene o lo que Dios le ha puesto en sus manos no le va a ajustar, desde ese momento usted está viviendo en temor a la escasez. Porque para desvanecer el temor a la escasez es poner lo que yo tengo en las manos de Dios. Y va a ser esa tinaja donde nunca va a dejar de haber aceite, donde quizás en ese vaso nunca va a hacer falta agua. Amén. ¿Sabe por qué lo creo yo? Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que miraba el Señor? El corazón de esta mujer dio todo. Mire, quiero decirle que la gente, yo sé que usted no, pero otras personas sí, dice: es que yo no ofrendo o yo no doy, una porque no tengo, otro porque no necesitan. Cuando yo pienso de esa manera, tengo escasez no material, sino escasez espiritual. Amén. Bendito sea el Señor. No se ponga triste, porque esta palabra le va a ayudar y puede cambiar su vida y puede hacer que crezcamos en lo espiritual. Amén. Bendito sea el Señor. Ahí en sus notas, por favor, le pido que usted pueda escribir en el punto 3: obedecer a Dios con fe. ¿Sabe, hermano, que uno puede obedecer a la fuerza? Es como nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuántos le hacen caso a sus hijos así a la primera? O sea, así, hace eso. A ver, ¿cuántos? ¿Verdad? Uno tiene que utilizar un tono más fuerte, ¿verdad? Te dije que lo hagas. Ya sabe que el tercero ya no va el tono, sino ya va la acción, ¿verdad? O sea, uno deseara como padre de que a la primera nuestros hijos hicieran caso, que al decirle: mire, no haga eso, ay, sí, papi, tenés razón, eso está malo. No. Entonces, a veces podemos ser obedientes a Dios sin fe, obedecer a Dios con mala gana, ¿verdad? Vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7. ¿Lo tiene? Ayúdeme a leerlo, por favor. Cada uno, ¿lo tiene? Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué dice? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, que dice, todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que demos como propusimos en nuestro corazón, no con tristeza, ni tampoco por necesidad. Ay, yo doy 10 para que Dios me dé 100. Tampoco, eso no funciona. Hermano, quiero que entienda que esas cosas, el Señor ve las intenciones de nuestro corazón. Dios ve si lo hacemos con esa intención, pero dice que si lo hacemos con alegría, con gozo, con agradecimiento, dice el Señor que Él va a dar todo lo suficiente para que abundemos para toda buena obra. O sea, el Señor quiere que nosotros seamos generosos para que podamos también manifestar las buenas obras del Señor. Mira, hermano, en otras palabras, hace mucha palabrería, pero muy poco algo en concreto. O sea, no pueden haber cristianos tacaños. ¿Alguien puede decir amén a eso? Hermano, no pueden haber cristianos egoístas pensando en sí mismos. ¿Sabe que la palabra del Señor y la iglesia que el Señor fundó fue una iglesia que compartía y era generosa? Era una iglesia que miraba una necesidad y de lo que yo tenía daba a otros. Así debe de ser la iglesia del Señor hasta el día de hoy. Amén. Hermano, Dios quiere que lo que propongamos en nuestro corazón, por eso el Señor pone en nuestro corazón, la palabra de Dios pone en nuestro corazón agradecimiento, y que haya en nosotros no haya tristeza. Ay, di 10 pesos, mejor hubiera dado uno. He conocido personas, hermano, que Dios ha trabajado tan grande en ellos, en los cuales se metían su billete de a 10 y el billete de a 1 en una bolsa, y por cosas del destino se daban la ofrenda de a 10 en vez del de a 1, y con una tristeza: ay, me equivoqué. Mire, hermano, pasa eso. Pero mire, quizás Dios hasta en esas situaciones da lecciones a la gente. No nos aferremos a lo que tenemos. Hermano, lo que tenemos, disfrutémoslo y también compartámoslo. Amén. Mire, a veces hay escasez hasta en nuestra propia casa. Pensamos en sí mismos, pero no en los demás. Vámonos a la familia. A veces solo pienso en mí, me voy a comprar esto yo porque me sobró unos cuantos dólares ahí, entonces solo yo, pero él o ella o los hijos ahí de último. No, tenemos escasez espiritual, y le estoy diciendo en su casa, con los que ama, con los que usted comparte, con los que convive, que son sangre de su sangre. No digamos en la iglesia, no digamos a Dios que no lo hemos visto. ¿Alguien puede decir amén a eso? La escasez puede ser provocada por esa poca generosidad, aún para con otros. Hermano, a veces se demuestra que somos muy poco generosos, porque queremos de que nos digan: mire, cuando yo soy obediente a Dios con fe, no necesito que me lo digan, en mi corazón nace hacerlo. O sea, en otras palabras, no habría que estar diciéndole esto, pero ¿sabe por qué hoy lo compartimos? Para que usted pueda conocer la voluntad de Dios. Poquitos amenes, pero le va a ayudar en su vida. Y a partir de hoy usted decidirá si quiere seguir teniendo temor a la escasez, porque el temor a la escasez es aferrarme a eso, en que lo que tengo es mío y que los otros tienen más, y que aquellos sí y yo no necesitan. Ahí hay realmente pobreza, y no pobreza material, pobreza espiritual. Si usted abre ahí o lo tiene en sus notas, en Filipenses capítulo 4, ayúdenme por favor. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo 4, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Ayúdenme, ¿lo tiene? Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor, ¿qué dice? Está cerca. Mire. Volvamos otra vez a lo que dice el versículo 5. Otra vez: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y dice ahí: el Señor está cerca. Dice, mire esto: por nada estéis afanosos. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con que dice, acción de gracias. Mire, es fácil decir gracias a ser agradecido. El Señor nos está diciendo: el Señor está cerca. Dice que la gentileza, la generosidad, lo que usted y yo somos, sea conocida con los que están a nuestro alrededor. Y dice el siguiente versículo: el Señor está cerca.
Ahora, dice, no estés afanado pensando que un día te va a venir la escasez. Confía en el Señor. Y dice el siguiente, que nuestras peticiones, aquellas cosas que tenemos necesidad, a veces no pueden ser materiales, pueden ser de otro índole, pero aún esas hay que presentárselas al Señor. Y dice ahí, en toda oración y ruego y con acción de gracias. 3 cosas dice ahí: oración y ruego con acción de gracias. Por eso le digo, no es lo mismo dar gracias a ser agradecido. Y dice el 7, ¿y qué dice ahí? Y la, fuerte por favor, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dice, y la paz de Dios, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo si yo gano tan poco y puedo tener para todo, que humanamente no debería de pasar. Yo no lo entiendo, que otros que ganan más que yo están en mayor pobreza que yo. No lo entiendo. Pero sí dice la Escritura ahí que todo sobrepasa todo entendimiento humano, porque nosotros creemos en cuánto ganamos o cuánto tenemos ahí, pero Dios nos dice no es la cantidad, sino la mano de bendición de Dios sobre lo que tenemos. Amén, hermano. Eso es lo que a Dios le interesa. No sé, yo quiero que usted pueda entender eso, que humanamente usted dirá no tengo. Claro que tiene. Dios siempre pondrá algo en nuestras manos para usarlo. Dios no puede hacer nada de la nada. Dios puede hacer algo de algo. Amén. Y ese algo Dios lo pone en nuestras manos. Amén. Dios no puede hacer un milagro si no hay enfermos. Dios no puede llenar una tinaja si no hay una tinaja. Dios no puede obrar en un corazón que no tiene fe. Dios necesita algo. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Por eso hay que guardar nuestros pensamientos y nuestro entendimiento, porque de todas esas cosas vamos a dar cuenta delante de Dios. Amén, hermanos. Y ya para terminar, quiero que podamos fortalecernos. Y escriba ahí en sus notas, por favor: confío en las promesas de Dios. ¿Sabe que Dios tiene promesas para usted y para mí? ¿Sabe, hermano? Le compartía yo a mi esposa hace unos días, quizás unas semanas, y le digo, ¿sabes qué? Le digo yo, probablemente no gane lo que ganaba hace 3 años económicamente. Quizás usted gana el triple de lo que yo gano, no lo sé, pero voy a pensar que usted es mucho más bendecido que yo materialmente. Pero ¿sabe algo que he visto? Que puedo ahora ser espiritualmente mucho más agradecido que Dios, porque mi Dios obra en un corazón humilde, en un corazón donde cree en Él. Si yo estoy pensando todavía que lo que Dios ha puesto en mí es para mí, lo que Dios me da a mí es para mí, estoy teniendo escasez. Lo que Dios nos da es para que podamos bendecir a otros. Comienza con nuestra casa, comienza aún con su propia obra. Amén. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 10. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tiene? En gran manera, porque aquí está hablando Pablo. Nadie dijo que las cosas eran fáciles. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Oiga, mírenme las palabras. En gran manera me gocé en el Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque de repente se habían olvidado de ese hombre que a través de su palabra cambió sus vidas. Dice así la Escritura: habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba, ¿qué dice? La oportunidad de poder nosotros ayudar a otros en medio de la escasez o de lo que nosotros, Dios nos haya dado, que tengamos la oportunidad de ayudar a otros. Dice el 11:
No lo digo, mire lo que dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si usted está pasando en escasez, le va a llegar, puede ser que le llegue, Dios sabrá cuándo, puede ser que le llegue, pero ¿sabe qué dice ahí Pablo? Que él se gozaba en esa situación, porque sí la pasó, y podemos dar cuenta cómo la iglesia pensaba en él y proveía para él. Y eso es para nosotros. Dice el 12: sé vivir, ¿qué dice? Humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Lo tiene el 13? Dice el 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire las palabras de agradecimiento. Decía: yo he pasado también escasez y también he vivido en abundancia. Yo no sé si usted está pasando en escasez o tiene temor a la escasez, o ese temor se ha vuelto realidad. Tenemos que examinarnos por qué. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana? Si está en abundancia, vuelque su corazón a lo espiritual. No confíe en lo que tenga, confíe en el Señor. Así va a ser más feliz, así va a poder disfrutar la vida. Le voy a pedir que usted pueda cerrar sus ojos en esta hora.